Perdonar duele. En julio, cuando aprendemos de una nueva temporada de Reflexiones para la Vida, te invitamos a reconocer que perdonar duele, pero es necesario. Somos hijos de una historia personal, familiar, social, donde se han dado heridas, conflictos, desamores, fracasos. Pero no podemos arrastrar toda la vida con nuestra historia, sino aprender de ella. Sin perdón a nosotros mismos, a los demás y aún a Dios, con quien inconscientemente nos resentimos, no tendremos paz interior, armonía en las relaciones humanas y plenitud de vida. Si no nos sentimos perdonados y amados por Dios, no perdonaremos y amaremos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 8 p.m. en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y Joana Londoño. Te esperamos. Buenas noches para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de Hablemos, un nuevo mes de julio con una nueva temporada. Vamos a estar hablando sobre el perdón y hemos llamado precisamente a esta temporada Perdonar duele. Pero si bien es una realidad que perdonar nos genera mucho dolor y no es tan fácil, también tiene muchas bendiciones y es precisamente del tema que vamos a estar hablando en este primer jueves del mes de julio, aquí en este espacio. Así que si usted sabe, conoce alguna persona que está por ahí, que de pronto le ha dado mucha dificultad perdonar, o si usted que está escuchando este programa le ha costado perdonar, pues bueno, pónganse cómodos, tomemos lápiz y papel porque el Señor nos ha dispuesto un gran invitado para el día de hoy. Se los voy a presentar en este momento. Él es Jorge Mario Quintero. ¿Cómo estás, Jorge Mario? Buenas noches. Joana, muy bien, gracias al Señor. Qué alegría poder compartir este espacio contigo, con Amén. Una bendición, me siento muy feliz, te agradezco muchísimo por la invitación. Qué bueno, pues, que podamos tratar este tema tan interesante. No, la bendición es para nosotros, el gran placer que nos estés acompañando. Bueno, algunos de pronto lo reconozcan porque Jorge Mario ya había estado con nosotros meses atrás, nos compartió su testimonio. Quienes no lo han visto, vamos a dejarlo en los comentarios al final para que vayan y lo vean porque es un testimonio precisamente también muy enfocado a la sanación, al perdón. Entonces, y hoy pues vamos a hablar desde esa experiencia, desde todo lo que el Señor te ha enseñado, porque llevas ya aproximadamente 10, 12 años en este mundo de la evangelización, como evangelizador, como locutor, trabajo en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, y bueno, es una gran bendición que podamos entonces compartir en esta noche este espacio para que hablemos sobre todas esas bendiciones de perdonar. Y yo quisiera que a manera de introducción empecemos compartiendo. Jorge, ¿vos te has sentido, te has experimentado perdonado? Así es, Joana, o sea, es que todo empieza por ahí, porque precisamente en un momento dado el Señor me dio esa gracia de hacer conciencia de que necesitaba ser perdonado por él. Digamos como que yo no tenía problemas, como que uno vive la vida bien, yo me sentía cómodo en mis realidades, pero llegó un momento donde experimenté al Señor y Él me hizo consciente de muchas situaciones de odio, de rabia, de dolor que estaban ahí en mi corazón, pero Él primero me dio la gracia de sentir que Él me perdonaba mis fallas, mis errores, mis equivocaciones. Y eso no es fácil, porque es que uno de los aspectos más difícil a veces es perdonarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros si bien recibimos ese perdón del Señor que no somos conscientes, ¿cómo hace uno para perdonarse, para entrar a esa gracia, para vivir en esa gracia? Pues hay un relato muy bueno en la Biblia que les animo para que lo leen, lo profundicen. Es el capítulo 18 de Mateo. Todo ese capítulo 18 habla de las relaciones con los otros, con la comunidad, con la familia. Hay muchos aspectos y al finalizar del capítulo se nos presenta precisamente el tema del perdón. El Señor
es increpado, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cierto? Porque ha pasado un montón de cosas. El capítulo comienza diciendo quién es el más importante. El capítulo va a decir, si tu hermano falla, corrígele a solas, o si no, reúnete con dos, con tres, y luego, si no cambia, entonces habla con la comunidad. O sea, como un afán que tiene el Señor por decirnos, hay que trabajar por el otro. Y ese trabajar por el otro, en definitiva, es trabajar en uno mismo. Entonces, ante todo eso, Pedro le dice, bueno, entonces si mi hermano se equivoca un montón de veces, ¿yo cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7. Y aunque la expresión pues, puede ser recurrente, ya la conocemos, es muy interesante y muy iluminadora, porque 7 ya es plenitud, 7 ya es perdonar mucho. Y él le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que en definitiva el Señor nos dice, debo perdonar todo y debo perdonar siempre. Y ahí vamos a ir, hoy vamos a ir entendiendo por qué debe ser todo y por qué siempre. Normalmente cuando uno dice esto, no falta por ahí en el grupo alguien que diga, ¿cómo así? ¿Cómo que todo? ¿Cómo que siempre? No es tan fácil y a veces creemos que es como por mí, perdón, que es como por el otro. Y cuando vamos entendiendo que la dinámica del perdón es algo primero para mi beneficio, pero que tiene que surgir, o la única forma de que uno puede realmente perdonar, es lo que decías al inicio, Joa, experimentarse, perdonar. Ujú. Bueno, yo quisiera hacer un gran paréntesis antes de ahondar más en este tema, y es que precisamente en esta temporada que vamos a estar hablando del perdón, en Monte María se va a llevar a cabo un retiro espiritual donde el tema central va a ser el perdón. O sea que si usted está en Medellín o en otra ciudad, está escuchando esto y tiene la posibilidad de asistir a este encuentro que se va a llamar Perdonarme, Perdonarte, Perdonarnos, voy a poner aquí unos números en pantalla para que le tomen una fotico, un pantallazo y cuidan la información a estos números y allí les van a informar. El retiro va a ser del viernes 14 de julio al domingo 16 de julio. Entonces allí les dan información de qué horas a qué horas, cuál es el valor de la donación, en fin, allí está toda la información. Y bueno, entonces sigamos nosotros aquí adelante con este tema. Y es que, mira que ayer leía una frase que decía que nosotros nos caemos para aprender a levantarnos. Pero entonces llevándola a este tema decía, ¿será que nos equivocamos para aprender a perdonarnos y a perdonar? Porque realmente a perdonar se aprende. ¿Y cómo? Perdonando. A perdonar se aprende, Joa, como amar se aprende. Porque a veces también creemos que el amor es como espontáneo, es como inédito, ¿cierto? Como que está en uno y que, bueno, me dieron cosquillitas en el estómago y ya me enamoré. Y entonces ese es el amor verdadero, porque cuando la veo sudo, cuando la veo se me llena de alegría la vida. Pero a amar se aprende. Y se aprende a partir de aprender a perdonar. A ver, cuando uno deja de amar, deja de perdonar. Pero también el que ama hiere menos, daña menos. Cuando uno tiene experiencias amorosas en su vida, cuando uno tiene una experiencia de vida más sana, son más sanas sus relaciones. Pero cuando no ha sido así, normalmente uno está hiriendo, queriendo sin querer va hiriendo a la gente. Y no sé si peor aún, nos hieren con mucha más facilidad, somos muchos más sensibles. Bueno, y les decía, cuando uno deja de amar, deja de perdonar. Y miren que lo decimos en las relaciones de pareja, es que yo no lo puedo perdonar. ¿Y por qué no lo perdonas? Porque ya no lo amo. ¿Hasta dónde uno es capaz de perdonar? Hasta dónde es capaz de amar. Por eso el perdón tiene una relación profunda, intrínseca con el amor. Para perdonar hay que amar más y sobre todo hay que dejarse amar. De hecho, mira que me remitís, me haces ir al libro de los Corintios cuando dice que el amor lo soporta todo, que el amor lo espera todo. Entonces uno dice, lo soporta, ay, ¿cómo así? O sea, tengo que soportar, tengo que aguantar, pero no se trata de eso. Y yo quisiera que
nosotros hablemos precisamente de cuáles son esas bendiciones del perdón, porque listo, nosotros podremos tocar el tema de manera abstracta de listo, sí, es que perdonar me ayuda a la vida, es un bien para mí, es un bien para el otro, mejora mi calidad de vida, pero puntualmente vamos a tratar de desglosar algunos beneficios para ver si firmamos ese contrato ahorita que finalicemos el programa con el Señor y le decimos, listo, estoy de acuerdo, dame la gracia para perdonarme y para perdonar. Y uno de ellos, vamos a hablar del primero, es que perdonar nos da paz. Y la Sí, paz yo, viene del Señor. perdonar es una bendición y volvemos a decir para uno primero, ¿cierto? Eh, Partiendo de que yo me tengo que experimentar perdonado. Entonces, ¿cómo se logra? A veces es muy difícil. Digo, de verdad es difícil que experimentemos esto porque eh, sentirse perdonado implica, por ejemplo, darse un retiro, un espacio donde puedas sentir que el Señor pasa por tu vida, te ama. Cuando digo que el Señor nos perdona, no es simplemente que como que nos cure las situaciones de dolor, sino que nos da amor, o sea, como que nos llena de amor. Cuando uno tiene mucho odio, mucha rabia con alguien, o con uno mismo, con la vida, con alguna situación, como que está lleno de eso. Entonces, cuando uno logra perdonar, libera espacio, de alguna manera, si se pudiera entender así, como que libera espacio en su interior para que entre el amor de Dios. Y lleno del amor de Dios, uno puede perdonar a los otros. Entonces, lo primero es buscar una oportunidad donde yo me experimente, me sienta perdonado. Y los resultados van a ser inmediatos, o sea, vas a sentir alegría en tu vida, vas a sentir gozo, vas a sentir que te puedes relacionar más fácil con la gente, te vas a sentir progresando, te vas a sentir creciendo, te vas a sentir avanzando. Ahorita que Giovanna decía que había escuchado una frase, ayer también escuché una frase que me impactó mucho y es que la persona decía que ella aceptaba más fácil a un culpable que a una víctima. Oiga, pues, acepto más fácil a un culpable que a una víctima. ¿Por qué? Porque el culpable ya se acepta equivocado, se acepta en sus errores. Es uno de los regalos hermosos que nos da el Señor cuando pasa por nuestra vida, es aceptar que cometí errores, que fallé y que necesito sanar. Eso es de los primeros regalos que le da a uno, de las primeras bendiciones que le da a uno, la gracia de sentirse perdonado por Dios. Y pasar de ser víctima, ya no soy víctima. O sea, la culpa tampoco es lo mejor del mundo, pero el culpable es el que acepta, ¿cierto? Ya, yo soy culpable, yo lo acepto, listo. Pero la víctima tiene un problema muy grave y es que la víctima no se llena con nada. La víctima reclama, necesito más, pero mira, es que yo te doy flores, mira, yo te traigo serenata, no, pero necesito algo más. En cambio, el culpable, pues al menos ya se acepta, ya sabe que falló, ya sabemos que podemos contar de esa persona. Entonces, uno de los regalos, otro regalo que nos da el experimentarnos perdonados, el perdonar, es dejar de ser víctima. Y esto es muy, muy bonito, Joa, porque nos lleva a asumir la vida. El que va sanando, el corazón asume la vida. Piensen, por ejemplo, en la suegra de Pedro. Estaba en la cama, estaba mal, atendida por un montón de gente. El Señor viene y la sana y comienza a atender. Ya no es dependiente de, sino que comienza a dar, comienza a aportar, comienza a ayudar. El perdón nos da la gracia de superarnos como víctimas. Eso está hermoso. Pero entonces, en ese punto, cuando pones el ejemplo de la mamá de Pedro, ¿cómo pasa uno de simplemente, o sea, librarse de esa culpabilidad y reparar? O sea, ¿qué paso hay que dar? Porque es que he escuchado mucho también que, listo, está bien, tuve un error, pero entonces, ¿qué debo hacer para reparar, bien sea mi vida personal o frente a otros, el daño que pude haber causado? Es una cosa intrínseca, Ujú. digamos que es lógica. Si usted se siente realmente perdonado por Dios, usted empieza a resarcir.
consciente o inconscientemente, o sea, te lleva a eso, así como consciente o inconscientemente uno hace daño, porque mucha gente hace daño sin estar tan clara, simplemente es que está herida y se expresa así. También el corazón sano pasa bendiciendo, pasa haciendo el bien, pero hay momentos puntuales donde realmente uno tiene que resarcir, donde puede ser parte del proceso. Mira, una cosa yo que yo no quisiera que se me olvidara, que lo entendí este año, y es, hay partes en las que usted se experimenta sana por la oración, por el retiro en el que asistió, usted, listo, quedó sana, quedó bien y usted está muy chévere. Hay otra parte en la que usted va y dialoga con la persona, listo, usted se siente sana, ya tuvo el diálogo, está bien. Pero hay una parte donde la sanación implica enfrentar la vida, enfrentar la realidad, enfrentarse ya como sano. Y esa es la parte de resarcir, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, dice, viene con una herida y dice, yo no confío en los hombres. Digamos, una mujer que ha sido maltratada, que ha sido abusada, yo no confío en los hombres. Entonces va a un retiro, se siente perdonada, muy bien. Logra, digamos, perdonar al que le hizo daño, va bien. Pero ¿dónde está la prueba fundamental, la prueba clave? La prueba de fuego. La prueba de fuego definitiva, el día que sea capaz de empezar una nueva relación. Entonces, por eso el perdón tiene una parte en la que a veces ha habido como duda, ¿cierto? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y es, el perdón implica devolver el don. Perdón. Se mantiene el don, no se quita el don. Entonces, cuando alguien falla con nosotros, pues lo primero que hacemos es quitarle el don. Ya no es mi esposo, ya no es mi hijo, ya no es mi empleado, ¿sí? El perdón plenamente implica recuperar la relación. Entonces alguien me puede decir, no, porque es que ya no nos entendimos, está bien, se fue y está bien, en ese caso no aplica. Pero el perdón fundamental es devolver el don, volver a la relación que se tenía antes o inclusive mejor. Ese es el gran testimonio. O sea, por ejemplo, una pareja tiene problemas, buscan una asesoría y lo que comprenden es que se deben separar. Ahí el testimonio queda a medias. ¿Cuál es la gran alegría? Que veamos que volvieron. Obviamente los que me están viendo van a decir, a veces no se puede, él no quería. Es verdad, tienen toda la razón. Entonces, ¿cómo se puede resarcir? La lógica es el deseo, la fuerza interior para volver con la persona o para recuperar la relación. Bueno, Joao, miren en esto. Entonces puede que no pueda volver a ser mi esposo. Puede que no volvamos a ser amigos como lo éramos antes porque la persona no cambió, porque sigue en sus situaciones. Bueno, pero yo sí puedo tratar al otro como hijo de Dios. Si en su corazón usted no es capaz de reconocerlo hijo de Dios, entonces no lo ha perdonado plenamente. Ese es el ¿Cómo punto. se puede resarcir ahí? Que le doy la dignidad de hijo de Dios, ¿cierto? Que le devuelvo la dignidad de hijo de Dios. En el caso de la persona que está perdonando, pero si yo hice el daño, entonces yo destruí a la persona, le hice daño, le quité ese don de Dios en la forma como la traté. Voy, le pido perdón, ella ya no me quiere perdonar, digamos, ya no quiere volver conmigo, está bien, pero yo siempre la dignifico a esa persona, le doy la dignidad de hija de Dios, la trato como hija de Dios. Y si ella realmente aceptó mi perdón, ese es el punto, que me trate como hijo de Dios. Ya no somos esposos, no se pudo, que sería lo más pleno. Ya no somos amigos, Claro. no se pudo, que sería lo más pleno. Pero entonces, ¿dónde podemos ver que que se puede resarcir? Que al otro yo le devuelva la dignidad de hijo de Dios. O sea, en este punto, cuando nos traduce paz, no tenemos facturas pendientes con nadie. O sea, podemos andar tranquilos completamente y vivir en paz. Bueno, Jorgito, hay otra bendición, hay una segunda bendición y es que mejora la salud mental y física. No es nuevo para nosotros. Nosotros escuchamos generalmente en los noticieros, en informes, que la cantidad de enfermedades, hay muchas en gran porcentaje,
que se deben a faltas de perdón, a estrés, a falta de perdón, a heridas que no han sido sanadas, y entonces es allí donde el cuerpo somatiza y se generan estas enfermedades. Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar infinidad de testimonios de cómo el perdón sana incluso este tipo de enfermedades. ¿Qué podemos hacer para reconocer si nosotros en este momento en nuestra vida tenemos una de esas enfermedades emocionales, mentales o físicas alusivas al perdón? No, definitivamente ya, inclusive hoy se está hablando, hoy en día se habla que nosotros no solamente tenemos este cerebro, sino que parece ser que hay un cerebro en el corazón, hasta en el aparato digestivo, inclusive en el estómago. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que uno ama con el corazón o perdona con el corazón, podríamos decir hoy en día que es literal, desde el corazón yo puedo hacer cierto razonamiento. Y también a partir de esa victimización, de ese sufrimiento que tengo, puedo empezar, literalmente el cuerpo se enfermó o la persona también puede empezar a excusarse en una enfermedad para no enfrentar esas situaciones. Me duele la cabeza, estoy cansada, estoy cansado, no quiero, no cuente conmigo, tengo sueño, tengo pereza. Y es producto de todas las heridas que estamos teniendo. Entonces, el cuerpo empieza a somatizar eso que la persona está viviendo interiormente y la persona para no sanarlo, para no enfrentarlo, pues asume una enfermedad y se puede traducir en algo real, que definitivamente la persona, no sé, tenga una herida. Yo recuerdo mucho un testimonio de un señor que, digamos, en un retiro de sanación, él sentía que quería sanar una llaga que tenía en el pie, eso fue. Y esa llaga no se le sanaba con nada. Después de la oración, él se acerca a preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer para sanar? Es que no me mejora este pie, su problema era físico. Y entonces se le sugiere, hombre, a ver, usted ya perdonó. Sí, sí, yo perdoné todo, ¿no? Pero en serio, piense bien. No, la verdad es que tengo algo que no estoy seguro si lo perdoné, es que yo vi cuando mataron a mi papá y vi quién lo mató. ¿Sabe el nombre de la persona? Sí, sí lo sé. Bueno, vamos a hacer una oración sencilla. Diga, hoy decido perdonar, pongámosle un nombre a ese señor que llamará Carlos, decido perdonar a Carlos. Y cuando él trataba de decir la palabra, decido perdonar, no era capaz. Decido perdonar, hasta ahí llegaba y no fue capaz de hacer la oración, no la pudo hacer. Se le dejó como tarea hacer esta oración en la casa y él empezó a repetirlo despacito y fue tan bonito porque a medida que él iba repitiendo esa expresión decido perdonar, la llaga se le iba sanando. Cuando la llaga se le sana del todo, se cierra del todo, él ya tenía libre su corazón y ya podía decir con toda libertad y con toda paz, yo perdono. Eso está muy claro hoy. Las enfermedades, muchas, inclusive se habla de que la mayoría son situaciones que estamos somatizando. Y usted y yo lo experimentamos, Joana. Muchas veces, piense, me dio gripa. Y si usted analiza, muchas veces se le bajó la defensa en estos días porque le hicieron dar rabia. Bueno, ya a usted no le da mucha rabia, ¿cierto? ¿Qué te dijera? Un poquito nomás. Bueno, sí, es verdad. Entonces, entregarle todas esas situaciones que a veces no tenemos como una raíz y que de pronto se han diagnosticado, que le han hecho exámenes o que han visto como distintas opciones, pero que nosotros somos conscientes de que la raíz es perdonar. O sea, es perdonar de eso tan que me causó tantas heridas y que posiblemente sea lo que me esté causando tantas heridas mentales, emocionales y físicas. Hay O un yo, tercer ujú, mira eso, o puede que, digamos, directamente no te esté afectando, pero por ejemplo, el hecho de estar desanimada, el hecho de estar triste, entonces, por ejemplo, pereza para hacer ejercicio, entonces tu cuerpo no está bien. No tenés el ánimo para ir al médico, no tenés el gusto para disfrutar, para sonreír. Ese
bajón de ánimo continuo también te va limitando para el progreso que deberías estar teniendo continuamente. Así es, lo tan conocido, depresión, ansiedad, que Así. debemos también entonces tener presente. Bueno, un tercer punto es que una bendición de perdonar es que nos permite soltar el pasado, vivir el presente y abrirnos al futuro. Yo recuerdo que hace poquito dabas un tema, una charla, una predicación enfocada precisamente al pecado que tienen muchos santos, pero que realmente cada santo, o sea, si nos ponemos a ver la vida real de los santos, pues, hombre, hubo un pasado impresionante, pero que se dieron la oportunidad de confiar en el Señor, de perdonarse, de seguir adelante y de abrirse al mundo, a la vida de gracia que les esperaba en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, obviamente perdonando, pero claves para soltar ya el pasado, dejarlo ahí, vivir el presente y esperar el futuro con esperanza y abrirnos a él? Joa, hay que abrirle el corazón a Dios. Esto suena así como decías ahorita, de pronto, no sé, como impráctico, pero ¿cómo acercarse a Dios? Yo le animo tanto a la gente que se acerca con estas situaciones para que pertenezca a una comunidad, para que asista a un grupo, para que tenga un proceso. Eso es fundamental para uno realmente sanar, para uno realmente ir cambiando. Porque ese pasado que vivimos, muchas veces no lo reconocemos, no lo aceptamos. Ya decían los padres de la iglesia, solamente lo asumido puede ser redimido. Si no asumo mi pasado. Ahora, no es para quedarnos como lamiendo la llaga en esa historia pasada, pero sí para verlo, volverlo a mirar. Esto es muy importante, hermanos. El pasado hay que volverlo a mirar. Hay que revisarlo. No toda la vida nos tenemos que quedar revisándolo, o de pronto sí. En muchas etapas de la vida hay que volver a revisar. Porque lo que viviste en tu pasado te está afectando hoy, aunque no creas. Mire, una cosa tan sencilla. A veces hay alguien que no nos cae bien y no lo conocemos, no somos amigos y de entrada no me cae bien, no me gusta, no me agrada. Pero ¿por qué me deja de gustar una persona sin conocerla? ¿Qué me refleja esa persona de mi pasado? Quizás esa persona mira como mi papá, mira como mi mamá, grita, habla, tiene el tonito de aquella persona que un día me hizo daño. Y yo no he caído en cuenta. Cuando vuelvo al pasado, hay muchas situaciones de hoy que solamente se sanan volviendo al pasado, entendiendo el pasado, perdonando el pasado, asimilando el pasado, reconociendo el pasado. Mire, una persona puede quedar en el dolor de no perdonar a su papá, de no reconocerlo. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo papá. Sí tuvo papá, seguro hasta lo conoció, pero fue un papá malo. Entonces lo que dice es, yo no tengo. Terrible decisión. Porque sí tienes un papá, tienes es que aceptarlo, reconocerlo como es. Mire lo que estoy diciendo, aceptarlo. Aceptar ese papá, aceptar esa mamá. Porque yo nunca conocí a mi papá. Acepte ese papá que nunca conoció. Pero no es decir no tengo. Sí tienes, porque para vivir tiene que haber un papá. O los que, digamos, crecieron con un papá sustituto, un papá putativo o una mamá. No, no reemplaza. El papá de la mamá no se reemplaza con nada. Tengo que aceptar mi papá primero. Tengo que ver esa historia, entenderla, qué pasó. Y así puedo ir viviendo ese presente yo. Y así me lanzo al futuro. Entonces hay presentes bloqueados, frenados, gente que dice eso, siento mi vida bloqueada. Y gran parte de esa situación está en tu pasado, en tu infancia. Ah, no, es que yo quiero solucionar lo de hoy. Hoy, ¿qué hago hoy? Mire hacia atrás. Hay cosas que se olvidaron, pero están allá guardadas y salen cuando usted menos piensa. Surgen en las situaciones de crisis, en las situaciones novedosas. Entonces uno quiere cambiar la vida, uno quiere progresar económicamente y no puede, porque tiene heridas en lo económico, porque te dijeron no eres capaz, porque te dijeron usted va a ser pobre toda la vida. Y hay que ir, mirar a esa persona y decirle,
perdono esa palabra que me dijiste. Yo, ¿usted me permite contar una historia? Voy a contar un pequeño Claro. testimonio. Mire, esto es en relación a lo económico. Cuando yo estaba niño, digamos que en realidad yo no soy de una familia pobre. Mis papás tenían buenas posibilidades económicas. Buenas, digamos normalitas, no ricos, pero bien. Pero ellos no se lo creían. Entonces les voy a contar una historia chistosa, sencilla, pero para ejemplificar esto. Mi mamá me mandaba donde una vecina a hacer un mandado, se acostumbraba mucho anteriormente a eso, vaya para que me preste algo, porque vivíamos en el campo, entonces se acababa la panela, se acababa el arroz, se acababa la sal, vaya para que me preste. Entonces yo iba donde la señora y la señora de regalo, cuando uno iba, pues hoy le dan a uno dulces, la señora me daba un huevito que habían en el campo igualmente. Entonces yo llegaba con el huevito que me daba la señora y le decía a mi mamá, mamá, por favor, me hace ese huevito que me lo regaló doña Aura, por favor, me lo hace. Y mi mamá me decía, no, este huevo lo vamos a dejar para todos. Y yo me ponía triste porque no me dieron como ese regalito. Entonces me mandaron a un segundo mandado y la señora bien me da un huevito. Y yo le decía a mi mamá, yo le dije a la señora, por favor, me regala 2 huevitos, porque es que mi mamá no me los da, no me lo da a mí, entonces para que este lo haga para todos y uno para mí. Y entonces yo le dije a mi mamá que ya traía 2 que por favor me hicieron a mí. No, que para todos. Y yo, Entonces la tercera vez ya le dije a la señora, por favor, usted me puede regalar el huevo cocinado, me lo frita, es que mi mamá no me lo da. Entonces yo les cuento esto porque miren, eso marcó para mí una experiencia de escasez. Cuando yo llego a la adolescencia, yo tuve que empezar a trabajar muy joven. Estábamos viviendo en una casa, nos alquilaron una pieza en una casa, a mí y a mis hermanas, pues. Y la señora es un mercado muy grande, no era el de nosotros, era el de la señora. Entre ellos compró, digamos, 2, 3 canastas de huevos. Yo me quedé solo en la casa y ese día me hice un montón de huevos. Y me los comí, eran de la señora, nos echaron de la casa. Perdimos, miren cómo va perdiendo uno por esa herida, o sea, no me dieron algo tan sencillo. Mi mamá, no, yo no voy a decir que ella es culpable, no, pero como me fue marcando una experiencia de escasez. No digo que ella haya tenido la intención de hacerme daño, no. Yo tuve que aprender a mirar eso en el camino del Señor. Yo no me acordaba de eso. Un día lo recordé y un día entendí cómo en mi familia me regalaron un montón de experiencias de escasez. Cuando yo empiezo a decirle a mi mamá, la perdono por eso. Perdono por no hacerme. Mire una cosa tan sencilla. Y a veces usted pone a hacer una lista, ¿qué cosas tengo por perdonar? Y le puede venir a la memoria ese recuerdo de un huevito que no le fritaron. Le vino a la memoria el recuerdo del hermano que le echaban la carne más grande. Y usted dice, ¿pero por qué? Usted ahora puede estar con sus hijos en las mismas. Uno, puede que no les dé lo mejor, puede que ya no sea, puede que usted tenga carne, pero usted ya no les compra, pudiendo, no le compra la camisa que el niño quiere, no lo matricula en la universidad que es, o todo lo contrario, usted trabaja y se mata y le da a ese muchacho que ni necesita, ni quiere eso, ni le interesa. Entonces, cuando usted mira ese pasado sencillo o duro, yo le puedo contar historias más duras que me dolieron más, marca tu economía, marca tu relación de pareja. Cuando yo lo vi, lo perdoné, lo dialogué con mi mamá. Entonces mi mamá me explicó por qué lo hizo. Ya me decía, es que eran 11 niños. Yo, mamá, pero en la casa habían muchos huevos, había muchas gallinas. Pero yo como mamá pensaba, me tiene que alcanzar para estos 11 hijos que tengo. Entonces empiezo uno a comprender. Y ahora ya me cuenta un poco más. Es que los papás de ellas también fueron muy escasos. Ellos fueron siempre mayordomos de fincas, siempre empleados, cada rato los echaban de las fincas, cada rato se quedaban sin nada. Cuando yo comprendo mi historia, la miro, la perdono, se va transformando este presente. Tomo mejores decisiones hoy y voy construyendo un futuro nuevo. Ese ejemplo está muy, muy chévere, realmente lo que mencionas, porque uno a veces se remite a casos grandes, extremos, y entonces uno dice, pero pues es que mi vida ha sido muy tranquila, yo no tengo que perdonar, no tengo que perdonarme, entonces, ¿qué? Entonces es allí donde se necesita un proceso riguroso con el Señor, donde ir a esos pequeños episodios que han marcado nuestra vida es lo que va a ir posibilitando que vayamos escalando y dejando atrás todo eso que nos ha impedido pues abrirnos al futuro.
Ahorita, otro punto que de pronto me parece importante también para, no solo para perdonar, sino perdonarnos, es el pasaje de la mujer adúltera, que lo podemos definitivamente orar. Y es que a veces uno se tira muy duro, uno se juzga y uno dice, no, es que definitivamente esto no tiene perdón de Dios, o sea, yo no me voy a perdonar. Pero cuando Dios, Jesús, es el que nos dice, nadie te juzga, nadie, absolutamente nadie, yo te he perdonado, entonces, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Quién soy yo para seguir siendo esa piedra de tropiezo y seguir amarrado y aferrado a ese pasado que no me deja avanzar? Entonces, yo creo que súper claro, ir al pasado, a lo que mencionas, a esos puntos importantes y también a la luz del Señor, con lo que iniciamos este programa, sentirnos y experimentarnos perdonados para poder entonces perdonar. Y por ejemplo, en situaciones duras, ¿cierto? Entonces alguien dice, a ver, bueno, lo que contó Jorge, lo del huevito, pues bueno, pero es que me abusaron. Volver a mirar eso. No, pero qué pereza recordar esa escena. Hay que volverla a pasar. No por simplemente traer imágenes para que me duelan otra vez, sino para que el Señor entre ahí. Te la presento, Señor. Es que vi morir a mi papá. Vi cómo lo asesinaron. Es bueno volver a ver la escena. Reconocer lo que sentí en ese momento. Se lo presento al Señor. Lo dejo en sus manos. Dejo que Él pase. Y seguramente vas a empezar una vida nueva. Y si soy capaz de expresar el perdón hacia esa persona que lo asesinó, hacia esa persona que hizo daño, es que yo vi pues estas cosas que yo digo, algunas son mías y otras son experiencias que uno va acumulando también en el compartir con las personas. Mira, una joven que conocí que le costaba mucho la relación con los hombres. Tenía una pareja, pero eso no progresaba, siempre quería separarse, siempre quería dejarlo, no, era un hombre como débil, inseguro, y ella era como que lo amaba y como que no. Y comenzamos a hablar y la raíz de su problema era algo muy complejo, y es que ella le tocó ver a su mamá prostituirse en la casa, siendo esposa. Se iba el papá y la mamá entraba a los hombres a la casa. Qué experiencia tan fuerte. Y yo le decía, vamos a mirar eso, vamos a entregárselo al Señor, vamos a orárselo al Señor, vamos a presentarle cada detalle. ¿Qué sentiste? Hay infinidad de situaciones. Por ejemplo, hay mujeres, hombres o mujeres, hijos muy heridos con la mamá. Mire, con la mamá. El papá es el maltratador, pero asumen odio, rabia con la mamá porque no se defendía. O a veces con el papá, porque también hay mujeres muy fuertes. Entonces, la mamá maltrataba al papá en todo, pero si el papá es la víctima, ¿por qué tener rabia con el papá? Por bobo. Cuando hacen conciencia piensan en eso, es que yo no le perdono a mi papá que se dejara hacer eso de mi mamá. Y entonces ella veía como en los hombres, hombres débiles, hombres incapaces, y así se los buscaba. Hasta que ella no mira a su papá, no reconoce la situación, no puede empezar a construir relaciones buenas con los hombres. Es muy importante mirar la historia. Y de las cosas que más nos ha hecho daño, Johanna, es el pensar que Dios, que algo no tiene perdón de Dios, que lo mencionaste ahorita, ¿cierto? Es terrible, por eso volvemos a Pedro, pero es tan importante siempre esa cita, porque el Señor le dice, perdonar hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque yo te perdono todo. Todo, Dios perdona todo. Jorge, yo me equivoqué un día y maté a alguien, Dios te perdona. Yo me equivoqué un día y aborté, Dios te perdona. Piensa en la equivocación más grande que hayas tenido, Dios te perdona. Ahora, una cosa muy compleja, yo hay amigos televidentes, es que cuando a uno le cuesta perdonar, es porque no se siente perdonado. Entonces, cuando uno dice, esto no tiene perdón de Dios, esto que yo he hecho, para el otro tampoco, para el hermano tampoco. Por eso ese texto que les decía de Mateo 18, esa parábola del siervo sin entrañas, que es un siervo que el rey o el jefe le perdona todo y él luego va a otro que le debía un poquito y no le perdona. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos perdona,
Nosotros no lo entendemos, no lo creemos y seguimos siendo unos tiranos con el otro. Pero cuando yo realmente me siento perdonado, yo ya no soy capaz de ser un tirano, porque ese perdón de Dios me llena a mí de amor. Y puede que me vuelva a equivocar, yo, que también es muy importante. No es que yo ya no me equivoque. Sí me equivoco, pero el Señor me da una conciencia para resarcir, para pedir perdón. El que se experimenta perdonado por Dios de su pasado, de su historia, no es que ya no se equivoque ahora, no, sino que ahora tiene la capacidad de decirle a sus hijos, a sus hijas, perdónenme. Por ejemplo, yo tuve experiencias de mucha violencia en mi casa, de esta escasez que les he comentado. Y ahora a mí se me sale la rabia con mis hijas y me enojo y las he maltratado. Pero el Señor me da la gracia de decirles, vean, mi amor, perdone. Ese es el don que ya tengo, pedir perdón. La capacidad que tengo para decir, perdóneme, yo no puedo, no soy capaz de comprometerme a decir que no vuelva a fallar. ¿Quién lo puede hacer? No sé si haya alguien, pero lo que sí puedo comprometerme es a perdonar y a resarcir ese daño que hice. Muy, muy claro. De hecho, tengo otros puntos, pero después de ese, pero lo voy a subir porque van muy sintonía con esto que venimos hablando, y es que una de las bendiciones es que se fortalece la humildad. Y eso que acabaste de mencionar es clarísimo. Uno cree que, listo, me equivoqué, Dios me perdonó, ya, soy un santo, yo soy perfecto. Entonces, uno se cree con dones superiores, uno se cree súper bueno, uno cree que no tiene error alguno frente a los demás, porque mejor dicho, ya tiene una experiencia de fe, por ejemplo, o ya cometió un error y ya no lo vuelve a cometer, pero precisamente el perdón nos hace conscientes de la fragilidad humana, de que nosotros realmente somos barro, no somos nada, y que el único perfecto es Dios, y de que caídas vamos a tener muchas, pero que de la mano del Señor y con su perdón y con esa capacidad que nos da también de perdonarnos, es que vamos a seguir adelante, porque si nos volvemos jueces de todos y jueces del mundo, apague y vámonos. Yo, a la humildad va muy de la mano con esa experiencia de reconocernos perdonados. O sea, ¿por qué yo fui a mi pasado? Porque el Señor me dio la gracia de ver todos los pecados que había cometido y de experimentarme sanado por los pecados de mi presente, de mi juventud, de los recientes. Entonces, claro, yo empecé a pensar, ¿por qué he pecado tanto? ¿Dónde está la raíz? Y empecé a ver la raíz en mi infancia, en mi familia, en mi pasado y en mi historia. Pero entendí algo definitivo, es que Dios me había perdonado de mucho, demasiado. Y si Dios me ha perdonado de tanto, ¿quién soy yo para juzgar el error que me hace el otro? El daño que me hace el otro, el error que el otro comete conmigo. Y ahí aparece entonces la palabra humildad. Me hace humilde el hecho de saber que yo no puedo condenar al otro porque Dios me ha perdonado a mí la deuda impagable. Y si Dios me ha perdonado a mí la deuda impagable, ¿quién soy yo para seguir juzgando a alguien que tiene una deuda pequeña conmigo? Una deuda minúscula. Entonces, entenderse muy pecador nos ayuda mucho en la humildad. Hay una palabra muy fuerte, ya que mencionabas ahorita, lo de la mujer adúltera, en Juan 8, si lo quieren buscar. Y es que, vea, hay un detalle. La mujer es perdonada, sí, pero mire que Jesús no condena a los fariseos que la están juzgando. Es muy hermoso lo que hace Jesús ahí, vea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Listo, perfecto. Pero Jesús tampoco cogió y les tiró una piedra a ellos por estarla acusando. Ahí hay dos salvados. La mujer, que es la primera que vemos, pero ellos que la acusaban también son salvados. Son salvados de un asesinato. Uno. Y les permite el Señor entender, ver el error tan grande que estaban cometiendo. O sea, como que se desvela todo. Se desvela Si ellos todo, lo ajá. pudieron hacer, si ellos se lo tomaron en serio, tendrían que haberse sentido perdonados también. Porque es que ellos tampoco podían matar, no matarás, era un mandamiento que ellos tenían. Claro. Entonces, ¿cómo es que ellos van a matar? Y Jesús no se va a acusarlo, simplemente el que esté libre de pecado tiene la primera piedra.
no la mataron, los salvó a los dos. Esa es la maravilla de la humildad. Jesús no pretendió él hacerse el más fuerte, hacerse el héroe, venciéndolos a ellos y rescatando aquí esta víctima, sino que Jesús hace ver a los dos como víctimas. Los dos son necesitados de mi salvación. Esa es la mayor humildad. Recuerden también, yo, que la humildad es la verdad. La humildad no es uno ponerse bobito, no. La humildad es reconocer lo que es. Reconocer que yo fallé, reconocer que el otro me hizo daño, sí. Reconocer que a veces me tengo que alejar, sí. Reconocer que yo tengo cualidades. O que la humildad tampoco es estar diciendo yo todo el tiempo, ay, no, es que yo soy un pecador, yo soy lo peor del mundo. Eso no es humildad. O sea, la humildad es que yo he pecado, yo he fallado, pero he pedido perdón, pero he resarcido las cosas, pero tengo también una cantidad de dones, de carismas y de capacidades. Le digo pues que es que esto está, pero para alquilar balcón. No, y sobre todo porque ese punto que mencionaste del pasaje de la mujer adulterada, yo nunca lo había visto desde ese punto, o sea, es real, como el Señor siempre está pensando en conjunto, no únicamente en un lado, en una dirección, sino que Él está pensando en todo y en todos. Entonces, bueno, bendito sea Dios. Bueno, hay otro punto, otra bendición, y es que ya lo habíamos mencionado por encima al inicio, y es que cuando nosotros perdonamos, siempre gana el amor, pierde el orgullo. ¿Cómo hacemos para dejar siempre ganar el amor? Porque es que entonces entra siempre la tentación de decir, no, pero es que esta vez no tuve yo la culpa, yo ya me equivoqué, yo pedí perdón, yo resarcí, ya que el otro es el culpable, entonces que sea él el que pida el perdón. Entonces puede caer uno en la tentación de que, listo, ser uno estricto con esto y empezar a guardar rencor porque sencillamente no tuve la culpa y dejo ganar el orgullo. Hay una expresión que a mí me ha impactado y es el afán que tenemos, por ejemplo, en pareja o en empresa o en relaciones laborales, es yo tengo la razón, ¿cierto? Y entonces nosotros defendemos nuestras razones. Y el punto no es tener la razón, el punto es ganar al hermano. ¿Para qué tener la razón y que se acabe el matrimonio? ¿Qué afán por tener la razón? Eso no nos sirve de nada. Sirve es entender mi pasado, entender el pasado del otro, entender la necesidad del otro. Entender que el otro también puede fallar, que el otro no es perfecto. Que así como yo me he equivocado muchas veces, el otro también se puede equivocar. El otro necesita de mí, necesita de mi palabra, necesita de mi compañía. Mira, hay una situación muy fuerte que comprendí en estos días, entendiendo la Trinidad. Mira la Trinidad tan fuerte. Es que la Trinidad es plural, no es singular. Dios no se quedó encerrado en sí mismo. Por eso el valor tan hermoso de la Trinidad. Dios Padre no se quedó en ser Padre, sino que decidió ser hijo, ser espíritu, ser familia. Y desde ahí nosotros somos invitados a eso. ¿Qué hace Adán? Adán se llena de su orgullo. Yo quiero ser como Dios. ¿Sí? Y ahí comienza el problema. Pero peor todavía, Caín mata al hermano. Y el problema de matar al hermano es que yo no tengo autorreferencia, no tengo en quién verme, no tengo a quién ayudar, no tengo a quién salvar. Una expresión que decía el Papa Francisco explicando la parábola de el rico Epulón, esa palabra que la conocemos así, el hombre rico, y el pobre Lázaro. Y el pobre Lázaro estuvo siempre ahí, pidiendo una ayuda, y el rico nunca lo vio. Y luego la parábola pues cuenta que al final allá, uno fue al seno de Abraham y el otro pues ya sabemos dónde fue. Y entonces el Papa Francisco decía, es que el hermano me salva. Peor aún o mejor aún, el pobre me salva. Esa persona que comete un error me salva. Porque me da la oportunidad de perdonar, me da la oportunidad de salir de mi orgullo, me da la oportunidad de salir de mi egoísmo. Es que el otro me incomoda.
Y no todo lo que a mí me incomoda del otro realmente está mal hecho, solo que a mí me incomoda. Así. ¿Sí? Lo que a mí me molesta. El adicto de la familia puede salvar la familia. Pues todo malo, caramba, vamos a poner adictos pues para que sean salvadores. No, pero une la familia. Bueno, el enfermo une la familia. Ese papá difícil nos hace movernos hacia adentro, a ver cómo lo perdono, a ver cómo me relaciono con él, a ver cómo lo busco, me vuela la piedra porque nunca me llama, me toca a mí llamarlo, me toca a mí tener la iniciativa, pero es que ese que es así tan difícil, es el que a mí me hace crecer, porque de ese no puedo esperar nada, ese no me da nada, es más, a veces hasta me hace daño. Y mire que lo dice el Señor en Mateo también, en el capítulo 5. Amen a los que los odian y oren por los que los persigan. Ese que me odia, ahí es donde está la prueba. El que me ama, el que me hace bien todo el tiempo, ¿qué mérito tiene usted? Dice también la palabra. El mérito está en amar, y amar es amar. O sea, amar no es amar de lejos. O sea, yo lo amo, pero que no entre a la casa. Yo lo amo, pero que no me hable. No, ¿cómo así? Uno ama abrazando, uno ama besando, uno ama acariciando, uno ama dando, uno ama comprometiéndose. Amar al enemigo. Invitar a cenar al enemigo. Abrazar al enemigo. Y ese amor continuo de parte nuestra lo va sanando él también. Uh-huh. Mejor dicho, bueno. Y para ahora sí cerrar con broche de oro, hay otro punto importante, una bendición muy grande que también lo mencionabas al inicio, y es que el perdón permite que nosotros recuperemos o restauremos esas relaciones. Ese es el ideal. Cuando están las relaciones fracturadas entre conocidos, amigos, pares de trabajo, entre matrimonio, vemos que realmente el perdón es ese puente que permite unir y restablecer esas relaciones que estaban tan dañadas y que donde uno sencillamente encontraba un no es posible, esto no tiene perdón de Dios, esta relación se canceló completamente. Cuánto nos damos cuenta que eso es realmente lo que nos lleva al cielo, unos a otros, restablecer esas relaciones y encontrar que en Dios sí es posible perdonarnos. Así es, yo. Mira, ahí hay una historia, yo la voy a parafrasear un poco, de dos hermanos, seguramente la has escuchado, que tenían, pues heredaron como unas tierras, ¿cierto? Y esas tierras estaban traspasadas por un río. Y un día tienen una discusión muy grande y entonces decide cada uno tomar del río hacia allá, yo me quedo del río hacia acá, y a mí no me vuelve a hablar, tremenda pelea, tremendo problema. Bueno, uno de los hermanos decide hacer un muro para estar más distante, contrata un arquitecto, no sé qué, un ingeniero, y el hombre le dice, ¿pero qué pasó? No, yo no me entiendo con mi hermano, es un descarado, me ha maltratado, me ha hecho daño y no lo perdono. Y le dice, ¿pero cómo hacer eso con su hermano? Es su propio hermano, se quedó pensando el ingeniero. Y el ingeniero en vez de hacer un puente, perdón, en vez de hacer un muro, comienza a hacer un puente. Comienza a construir un puente. El hermano desde el otro lado, cuando ve el movimiento de materiales, piensa, mi hermano seguro va a hacer un muro. Porque hay rabia, ¿cierto? Uno cuando tiene rabia siempre piensa lo peor. Pero cuando empieza a descubrir que es un puente, lo que el hermano está haciendo, que pone los andamios para un puente. El hermano que lo haya contratado se enoja muchísimo con el ingeniero, pero él se mantiene y defiende la situación, y el hermano al ver los andamios, por esos andamios pasa a abrazar a su hermano y le dice, gracias, yo pensaba también, yo estaba pensando en hacer un muro que nos dividiera y tú has hecho un puente, ¿cómo eres de bueno? Yo te quiero pedir perdón, yo te quiero, no sabía qué hacer, no sabía cómo explicar los sentimientos que sentía hacia su hermano, que creía él había tenido esa buena intención. Y él, el ingeniero, terminó siendo constructor de un puente, no de un muro como se le había planteado inicialmente. Y esto es precisamente el perdón, es superar el orgullo para hacer puentes, ¿sí? Perdonar es destruir el muro, por ejemplo, de la mentira, para
para pasar al puente de la verdad. Es destruir el muro del odio para pasar al perdón. Es destruir el muro de la violencia para construir un puente de amor. Es pasar del muro de la indiferencia al puente de la misericordia. Es pasar del muro del miedo al puente del amor. Es pasar del muro del enojo al puente del abrazo. Qué bueno que como este ingeniero, Joan, nosotros somos constructores de puentes, ¿cierto? Pero a veces lo que hacemos es echarle más leña al juego. Así es. Ujú. Bueno, yo quisiera, Jorgito, que en esta noche podamos finalizar entregándole todo esto al Señor. Y yo te quiero pedir si podemos finalizar con una oración de que todo esto que hemos escuchado en este espacio, de que por más que se escuche como un ideal de vida, como ese propósito de vida, puede ser real, puede ser palpable, lo puedo vivenciar en mi propia vida si estoy dispuesto a perdonar, abrirle el corazón al Señor para que Él haga la obra, para que Él haga de lo posible, de lo imposible, lo posible, porque quizá en este momento hay en mi mente y en mi corazón una barrera tan grande que me dice, no, es que sencillamente no soy capaz. Hay un cansancio quizá porque me doy cuenta que por más que yo perdono, siguen habiendo muchas situaciones iguales. Hay un cansancio de pronto en el matrimonio, con ese hijo que no cambia, hay desesperanza, pero como el Señor hoy nos invita a que confiemos en Él y que así sea por una de estas razones, nos aferremos y nos anclemos a ella, bien sea porque anhelemos esa paz en el corazón, porque queramos mejorar nuestra salud física y mental, porque queramos soltar ese pasado y vivir el presente, porque queramos reconstruir y restaurar las relaciones, porque queremos que gane el amor y no el orgullo, para que sea el Señor haciendo ese artífice, como esa historia con la que concluías, que sea el arquitecto de nuestras relaciones y nos permita construirle esos puentes. Entonces te quiero invitar a que finalicemos con una oración. Yo, algo fundamental es que el perdón es una decisión. Al inicio decías, amar se aprende y a perdonar se aprende. Amar es una decisión y el perdón también es una decisión. Entonces los quiero invitar para que hagamos una oración en ese sentido. Vamos a pedirle al Padre del Cielo, ahí donde usted se encuentre, en su casa, no sé, donde esté escuchando este programa o viéndolo, tómese un segundo para decir, para expresar en su corazón, hoy tomo la decisión de perdonar. A veces nos quedamos con excusas, con argumentos diciendo, no puedo perdonar. Eso no lo perdono, esto no lo perdona Dios. No soy capaz, me cuesta, me duele. Y a veces le oramos hacia Dios diciéndole, me duele, me cuesta mucho perdonar. ¿Qué tal si hoy haces una oración diciendo, decido perdonar? Hoy yo tomo la decisión de perdonar a mi papá que me abandonó, que se fue, a mi mamá que me gritó, que no me dio el alimento que yo esperaba, que me humilló, que me arrinconó, que no me dio una oportunidad de estudio, a mi mamá que me obligó a cuidar a mis hermanos menores, a mi mamá que me obligó a prostituirme, a mi mamá o a mi papá que me humillaron económicamente. Hoy decido perdonarlos. Ahí comienza todo, hermanos, en una decisión. Decido perdonar. Decido perdonar a mi esposo que me ha maltratado. Decido perdonar a los hombres que han sido duros, pueden decir las mujeres. ¿Cuántas veces comentamos, es que las mujeres son iguales, las mujeres son malas? ¿Cuánta gente dice eso? ¿Qué tal si hoy decides perdonar a las mujeres? Representada en esa mamá, representada en esa hermana, representada en esa primera novia que tuviste. Hoy decido perdonar. Es la oración que nos puede cambiar la vida. Hoy tomo la decisión de perdonar. Si te animas, repite conmigo diciendo, hoy, en el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, le pido al Padre el don de perdonar. Una vez más, Padre del cielo,
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo hoy tomo la decisión de perdonar. No cargo más con esto. No rechazo a la persona que me hizo daño. No la juzgo. No la condeno. Hoy decido perdonarla. Que la Virgencita María nos ayude, nos acompañe. Ore por nosotros y con nosotros. Que seamos capaces de guardar la palabra, este mensaje en el corazón. Que podamos responder como ella, diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, lo es ahora y lo es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jorgito, muchas gracias por este regalo. De verdad es un regalo poder compartir contigo este espacio, que todo aquello que el Señor te ha permitido experimentar, aprender, sea compartido en este momento con tantas personas que necesitamos de ese don, de ese regalo del perdón. Amén, Joano. Dios te pague por la invitación. Y bueno, bendito sea el Señor. Ojalá lo puedan compartir, les sirva a las personas, se lo tomen en serio. Tomen esa decisión de perdonar, porque es tomar la decisión de ser feliz. Bueno, ¿y cómo aparece Jorgito en redes? Por si alguna persona quedó con alguna pregunta, con alguna duda, con algo en el aire y quiera de pronto aterrizar algo más y te quiera consultar algo, ¿cómo apareces en las redes? Así, Jorge Mario Quintero o JM Quintero. Pero Súper. si me usan como Jorge Mario Quintero en Instagram, en TikTok también, en YouTube, tengo para algunas cosas. Ahí me pueden escribir, que con gusto, con todo el amor les voy a responder. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo a ti, a tu familia. Y bueno, invitados todos entonces a ver el testimonio, porque aquí se dijeron pinceladas, pero si no lo conocen y no lo han visto, lo vamos a dejar en los comentarios para que vayan y vean el testimonio. Jorgito, un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Gracias a ti, Joa, también un abrazo para ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y un abrazo muy grande, el Señor les bendiga, les conceda una santa noche y nos vemos entonces el próximo martes con el Padre y el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Chao. El Evangelio es buena noticia que transforma, da esperanza, ilumina y es fuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Encuéntranos a través de nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Síguenos cada día y encuentra las respuestas que el Señor le quiere decir hoy a tu vida.